Jovencitos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, más cercanos y sobre todo pequeños. Por favor, no se olviden de tomar las medidas preventivas para que todos podamos gozar de una buena salud y una estabilidad familiar. ¿De acuerdo? Muy bien, pequeñitos. Este ha sido un mensaje bastante corto, resumido. Como preámbulo para desarrollar, jóvenes, la clase de las oraciones compuestas de la semana 3 correspondiente al mes de junio, ¿de acuerdo? Nuestra asignatura es la comunicación. Muy bien. Miren, jovencitos, en esas oraciones compuestas nosotros vamos a desarrollar, digamos, dónde debe ir las comas, ¿de acuerdo? ¿Dónde debe ir esas comas? Para ello, jovencitos, requiero de toda su atención para que ustedes también lo puedan poner en práctica y todos podamos redactar mejor y sobre todo poner los signos de puntuación donde debería de estar. ¿De acuerdo? Muy bien, jovencitos. Veamos. Nos dice que las oraciones compuestas, como ya les había dicho, son de cómo nosotros vayamos a poner las comas en cualquier oración, ¿de acuerdo? Y una de ellas nos dice que son las enumerativas. Veamos. ¿A qué nos dice enumerativas, jóvenes? Cuando van a enumerar elementos, ¿de acuerdo? Elementos. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera, jovencitos. Atentos todos. Vamos. Oración 1. Esta tarde, miren, atentos todos. Esta tarde visité la biblioteca. Miren, esta tarde visité la biblioteca. 1, un elemento. Anoté la bibliografía, 2 elementos. Resumí la información, 3 elementos. Y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. Una vez más, esta tarde visité la biblioteca. 1, anoté la biografía. 2, resumí la información. 3, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, jovencitos, las comas enumerativas me dicen que yo debo de asignar una coma cuando termine una breve sintaxis. Pero para eso debo de saber cuántos elementos tiene mi oración. Aquí, ¿cuántos elementos tenía nuestra oración? 1, 2, y tiene 3. Listo. Ahora sí, atinamos la coma. Esta tarde visité la biblioteca, miren, coma, ahora sí, anoté la bibliografía, coma, resumí la información y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. Así de simple, jóvenes. ¿De acuerdo? Vamos, oración 2. Necesito urgentemente un borrador, miren, elemento 1, tajador, elemento 2, lápiz, elemento 3. Y un juego de escuadras. Fácil. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 3 elementos. 1, 2, 3. Ahora, ¿qué me dice? Que yo debo de atinar las comas. ¿Cómo lo hacemos? Necesito urgentemente un borrador, coma, tajador, coma, lápiz y un juego de escuadras. Miren, así de simple, jovencitos, ya atiné las comas enumerativas. ¿De acuerdo? Recordemos, jovencitos, que las comas enumerativas tienen que ver con los elementos, ¿de acuerdo? Debemos de identificar correctamente los elementos para recién atinar las comas. Muy bien. Ahora pasamos al segundo tipo de coma, igual de fácil y de sencillo, jóvenes, que viene a ser las comas vocativas, ¿de acuerdo? Vocativas. ¿En qué consiste? Miren, consiste en identificar el sujeto, ¿de acuerdo? Consiste en identificar el sujeto o las palabras que nosotros utilizamos para poder designar a alguien. Ejemplo, pues, señorita, ¿me puede decir la hora? Miren, ve. Aquí la toma. Por favor, flaquita, alcánzame el balón. Pregunto, ¿cuál es la palabra que estoy utilizando para que mi sujeto cumpla una función? Es flaquita.
Perfecto. Ahora, miren aquí. Roberto tiene solo una coma porque estaba al inicio, pero aquí Flaquita está al medio. Les pregunto, ¿cuántas comas tendrá? 2. Muy bien. Una coma de inicio y otra coma de cierre, ¿de acuerdo? Nos dicen las comas vocativas, jóvenes, se van a ir entre 2 comas cuando el sujeto se encuentra al medio de la hora, sí. ¿De acuerdo, pequeños? Muy bien. A ver, tercero. Necesitamos un aumento, jefe. Pregunto, ¿cuál es mi sustantivo? Vamos, vamos. ¿Cuál es mi sustantivo, jovencitos? Muy bien, jefe. Por lo tanto, va a ir entre 1 o 2 comas. Solamente 1, porque luego ya es el punto final, pues. Por lo tanto, pongo comita y ya está. Así de simple las comas vocativas, jovencitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos a las comas apositivas, ¿de acuerdo? Miren, las comas apositivas, jóvenes, hablan acerca de la información complementaria del sujeto, ¿de acuerdo? Miren, atentos cómo lo voy a desarrollar. Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en Angamos. Miren, atentos todos. ¿Quién murió en Angamos? Respuesta, Miguel Grau. Ya estamos. ¿Cuál es la información más detallada de Miguel Grau? El caballero de los mares. Muy bien. El caballero de los mares viene a ser la posición, la información complementaria del sujeto. ¿Cuál es mi sujeto aquí? Miguel Grau. ¿Y cuál es esta información complementaria? El caballero de los mares. Esta posición, jovencitos, va a ir entre 2 comas. ¿De acuerdo? Una coma que indice el inicio y otro el final. ¿De acuerdo? Muy bien, así de simple, pequeños. A ver, vamos, la 2. Brenda, la ex de Jorge, se encuentra soltera. Pregunto, ¿quién se encuentra soltera? Respuesta, Brenda. ¿Y cuál es la información más detallada de Brenda? La ex de Jorge. Muy bien. La ex de Jorge viene a ser mi aposición, que va a ir entre 2 comas. Muy bien. Una coma de inicio y la otra coma de cierre. Listo, pequeños, así de simple. A ver, vamos, ustedes, la 3. Peter, el galán de galanes, o Peter, ¿no? Que mayormente es una palabra que se puede combinar para ambos, Peter o Peter. Dice, Peter, el galán de los galanes, conquistó mi corazón. Pregunto, ¿cuál es la posición, jovencitos? A ver, veamos. ¿Quién conquistó mi corazón? Peter. ¿Y cuál es la información más detallada de Peter, perdón? El galán de galanes. Esta viene a ser mi aposición. Muy bien. Y la posición va entre comas. Perfecto, jovencitos. Así de simple vienen a ser las aposiciones. Muy bien. Perfecto. Ahora pasamos a las comas hiperbáticas. ¿De acuerdo? Miren, todos atentos aquí. Las comas hiperbáticas, jovencitos, tienen que ver con el orden, ¿de acuerdo? Comas hiperbáticas tienen que ver con el orden, es decir, nos dice que en las comas hiperbáticas primero va a ir el sustantivo y luego lo que se dice, ¿de acuerdo? Primero el sustantivo y luego lo que se dice. Veamos. A causa de los problemas constantes que tenían ellos, decidieron terminar su relación. Miren, fácil, les pregunto, ¿de quién hablamos? ¿De quién hablamos en esta oración? De ellos. Por lo tanto, aquí va mi coma. ¿Por qué? Atentos todos, miren, acá estoy poniendo una coma. La coma me indica que de aquí, para mi mano derecha, comienza la lectura. Escuchen todos. Ellos decidieron terminar su relación a causa de los problemas constantes que tenían. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo tiene también un orden lógico? A eso se llama comas hiperbáticas. Consiste en identificar el sujeto, ¿de acuerdo? Pero miren que acá tenemos sujetos. Bueno, de alguna manera nos manifiesta de quién hablamos, de Brenda, Peter, Miguel Grau. Tenemos sustantivos en específico. Algo que aquí jovencitos no ven, de manera general, ellos o ellas, ¿se dan cuenta? A ver, vamos aquí. Donde ha habido fuego, cenizas quedan. A ver, ¿dónde puedo tener la coma, jovencitos? A ver, vamos, ¿dónde tiene la coma? Muy bien, será aquí. Perfecto.
Entonces, ¿ahí qué digo? Cenizas quedan donde ha habido fuego. Miren, así de simple. A esa acción, jovencitos, se encargan las comas hiperbáticas, ¿de acuerdo? De dar el orden prudente que debe de tener una oración. Muy bien, pequeños. Continuamos con el siguiente. Tenemos las comas elípticas. Las comas elípticas, jóvenes, tienen que ver con el verbo, ¿de acuerdo? Con el verbo. Ahora, ¿qué es el verbo? Es la acción, ¿de acuerdo? La gramática te dice que tú no puedes reiterar varias veces el mismo verbo, no se puede. Entonces, para no volver a reiterar varias veces el verbo, te dice que ese verbo va a ser reemplazado por una coma. Pero cuando tú veas la coma, te quiere decirte que se refiere al mismo verbo que se ha mencionado antes, ¿de acuerdo? Ejemplito. Miren, atentos todos. Sandro viajará a Francia, Rocío a París. Miren, una vez más. Sandro viajará a Francia. Pregunto, ¿cuál es el verbo? Viajará del verbo viajar. Este es mi verbo. Miren, Sandro viajará a Francia y Rocío, nuevamente, ¿sí o no? Viajará a París. Ahí estamos. Pero la gramática te dice que tú no puedes volver a repetir este verbo aquí. Es imprudente. Entonces, ¿qué te dice? Reemplázalo por una coma. Es decir, que aquí yo voy a poner la coma. Ahora sí. Entonces, cuando yo veo esta coma, jóvenes, inmediato digo que esta coma está reemplazando a este verbo. Así de simple, ¿ve? Sandro viajará a Francia y Roberto viajará a París. Así de simple. ¿Se dan cuenta? Muy bien. A ver, vamos aquí. ¿Dónde puedo atinar la coma? Miren, Brenda es bella. Pregunto, ¿cuál es el verbo? Es del verbo ser. Brenda es bella, Tatiana también. Pero pregunto, ¿cuál es ese verbo? El verbo es. Pregunto, ¿este verbo es dónde debe de estar? ¿En qué posición debe de estar? Muy bien, debe de estar aquí. Perfecto. Porque yo digo Brenda es bella y Tatiana lo es también. Ahí está, ¿de acuerdo? A ello llamamos comas elípticas, ¿de acuerdo? Cuando trabajan con el verbo. Y el verbo viene a ser la acción. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora pasamos a las condicionales, ¿de acuerdo? A las condicionales. Como su propio nombre lo dice, van a incitar una condicionante, ¿de acuerdo? Ejemplito. Si ganas el partido, te compraré lo que quieras. Todas las condicionales, jóvenes, van a empezar con la palabra sí, ¿de acuerdo? Sí. Entonces dice, si ganas el partido, te compraré lo que quieres. Pregunto, ¿dónde acaba la condicionante? Miren, si ganas el partido, acá acaba la condicionante. Miren, si ganas el partido, como resultado, ¿qué obtendremos? Te compraré lo que quieres. Aquí, cuando acaba la condicionante, se atina la coma. ¿De acuerdo? Ahí se atina la coma. Ahora vamos aquí. Si vuelves conmigo, te haré la mujer más feliz del mundo. Pregunto, ¿dónde termina la condicionante, jovencitos? Vamos, vamos. ¿Dónde termina la condicionante? Si vuelves conmigo. Perfecto. Aquí termina la condicionante. Mire, ¿ves? Si vuelves conmigo, como resultado, te haré la mujer más feliz del mundo. Es aquí donde se debe de atinarse la coma. ¿De acuerdo? Se debe de atinarse la coma. Perfecto, jovencitos. Y por último, jovencitos, tenemos las comas conjuntivas, ¿de acuerdo? Estas comas conjuntivas, jovencitos, miren, nos dice que va a representar una acción inversa, ¿de acuerdo? Una acción inversa. ¿Cómo así? Miren, estas comas conjuntivas nos dicen que se va a desarrollarse una acción, pero luego va a aparecer una palabrita que cambia absolutamente todo. ¿Y cuál es nuestro objetivo de nosotros? Encontrar esa palabrita que cambia todo el significado. Ejemplito, miren. Tiene talento, sin embargo, tiene fallas ortográficas. Cuando alguien dice, oye, tienes talento, nos sentimos sumamente bien. Pero nos dice, sin embargo, como eso ya cambia, ¿ve? Ahí está, tienes fallas ortográficas. Pregunto, ¿cuál es esa palabrita que cambia el sentido, el orden de la oración? Sin embargo, ahí está. Entonces, la coma conjuntiva, ¿qué nos dice? Cuando es una palabra compuesta, como esto de uno, dos, ahí se llaman palabras compuestas, van a ir entre dos comas. Una coma al inicio y la otra coma al cierre.
¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está, ¿ve? Ya identifiqué esa palabrita que cambia todo el contexto de mi oración y esta viene a ser las comas conjuntivas. A ver ustedes aquí. Salgamos, pero está haciendo mucho frío. Miren, identifiquen esa palabrita que cambia la acción. Miren, cuando salgamos, sumamente te ha aceptado la salida. Miren, salgamos, pero, mírenme, ese pero hace que cambie. Está haciendo mucho frío. Entonces, decir que ya no va a salir. ¿Cuál es esa palabrita que cambia el orden, el sentido de la oración? Pero miren, aquí es compuesta. Es por lo tanto que va entre dos. Pero cuando es simple, solo va una coma. ¿Y dónde va la coma? Al final. ¿De acuerdo? Cuando es simple, cuando es solo una palabrita, la coma va al final. Y cuando es compuesta, dos palabritas, va entre comas. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿ve? Salgamos, pero está haciendo mucho frío. ¿De acuerdo? Muy bien, pequeños. Entonces, hasta aquí, jovencitos, hemos desarrollado las oraciones compuestas y hemos visto dónde debemos de poner esas comas. ¿De acuerdo? Si son enumerativas, vocativas, apositivas, hiperbáticas, elípticas, condicionales o conjuntivas. Muy bien, pequeños. Y aquí ustedes tienen su tareita. Miren, practiquemos. Tienen 10 oraciones, y ustedes van a poner a qué tipo de coma pertenecen. ¿De acuerdo? A ver, les ayudo. Unito, ¿de acuerdo? Miren. Juana era de carácter fuerte, Alberto de carácter débil. Miren, Juana era de carácter verbo fuerte y Alberto de carácter verbo débil. Es una oración donde redunda el verbo. Pregunto, ¿qué tipo de coma te habla de los verbos? La coma elíptica. Pero la coma elíptica te dice que tú no puedes volver a repetir el mismo verbo, sino lo tienes que reemplazar por una coma. ¿Y dónde debe ir la coma? Aquí. En vez de carácter escrito, ahí debe ir la coma. Por lo tanto, ¿qué tipo de coma pertenece? Elíptica. Así de simple, jovencitos. ¿De acuerdo? Ustedes lo van a desarrollar desde la 1 hasta la 10 en sus respectivos cuadernitos. Listo, pequeñitos. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Y por favor, no se olviden de practicar. Chao, chao. Nos vemos.